Seguimos con la unidad de los gases. En este caso vamos a hablar un poquito de la desviación de comportamiento de un gas ideal y cuándo se comporta más como un gas real. Básicamente nosotros sabemos que la ley de los gases ideales es PV es igual a nRT y para esto se asume, ¿verdad? Por la teoría cinético-molecular, que el volumen de las partículas en estado gaseoso es descartable, es decir, que son puntos que no se sienten atraídas ni repelidas entre ellas. Así que básicamente eso se asume cuando se utiliza esta ecuación de los gases ideales. Pero un gas se desvía de su comportamiento ideal a altas presiones y bajas temperaturas. Un gas se desvía de ese comportamiento ideal a altas presiones y bajas temperaturas. ¿Y por qué es que un gas no es ideal o no tiene un comportamiento ideal cuando tiene altas presiones, por ejemplo? Pues vamos a empezar con presión. Les había dicho que las partículas no se sienten atraídas ni repelidas cuando se comportan como gas ideal. Ahora, cuando no se comportan es a altas presiones. ¿Y por qué? A altas presiones, ellas se empiezan a sentir entre ellas. Imagínense que para yo poder tener una alta presión en un envase, yo tengo que tener un volumen bien pequeño, ¿verdad? Vamos a decir que ya yo no estoy viendo a Puerto Rico, sino que estoy viendo en una casa. Y el envase es la casa. Si en esa casa hay dos personas, esas dos personas van a sentir atracción o repulsión entre ellas. Entonces vamos a decir que esas dos personas sienten atracción. Y vamos a decir que soy yo con mi esposo en una casa y yo me empiezo a tirar contra las paredes del envase, ¿verdad? Si nadie me evita tirarme contra las paredes del envase, yo voy a ejercer cierta presión sobre esa pared del envase. Pero si ahora hay alguien o algo que me aguanta, me atrae, me evita que me dé contra las paredes del envase, la presión que yo voy a ejercer va a ser menor. ¿Ok? Así que recuerde ahora que al tener un volumen más pequeño, las partículas se empiezan a sentir entre ellas y las partículas ya no se pueden tirar ya no van a ejercer la misma presión contra las paredes del envase, porque ahora van a haber partículas que las van a alar y por lo tanto van a ejercer menos presión. Así que la presión de un gas ideal es menor a la presión de un gas real. Por eso es que si ustedes ven aquí, tenemos un factor que está sumado a la presión. Todo esto, todo lo que vemos aquí dentro de este corchete, es lo que equivaldría a la presión ideal. Pero al ser la presión real menor, ¿cómo entonces la podemos igualar a la presión ideal? Utilizando este factor, que A está relacionado a las fuerzas atractivas. Vea que tenemos N, que son la cantidad de moles de gas, y que tenemos volumen, ¿verdad? Porque al tener menos volumen, se van a estar sintiendo entre ellas. Y todo esto sumado, entonces, es lo que sería igual a la presión ideal. En el caso del volumen, imagínense otra vez que disminuimos el volumen del envase, ya el volumen de esas partículas no es descartable. Por ejemplo, si yo tengo dos personas y estoy viendo a Puerto Rico y esas dos personas son las únicas que están en Puerto Rico, su volumen es descartable. Pero si ahora esas dos personas yo las pongo en la misma casa, el volumen de esas personas ya no es descartable, porque donde esté una persona, ya la otra no puede estar, ¿verdad? La persona A ocupa un volumen que la persona B no puede ocupar, por lo tanto, el volumen no es el mismo. Entonces, vemos que también que hay que corregir por ese volumen molecular. Entonces, todo esto que está dentro de este corchete, entonces es lo que equivaldría al volumen ideal, y vea que se corrige por ese volumen molecular. ¿Ok? Así que esta es la ecuación de
gas real, donde se está corrigiendo el volumen y, por las fuerzas atractivas y por el volumen molecular. Así que, ¿cuándo se tiene que utilizar esta ecuación? Pues cuando tenemos altas presiones y bajas temperaturas. Un gas se comporta idealmente en condiciones todo lo contrario a eso. Un gas ideal o un gas se comporta como un gas ideal cuando tenemos bajas presiones y altas temperaturas. Bajas presiones porque significa que están tan lejos entre ellas, ¿verdad? Porque tenemos mucho volumen, no se van a estar sintiendo. Y altas temperaturas porque como tienen tanta energía cinética, ellas se van a estar moviendo constantemente y no van a permitir que ocurra el proceso de que se interaccione y hayan las fuerzas atractivas o repulsivas que puedan estar influenciando su comportamiento.